El relato que acabamos de leer abre una sección en el libro de Lucas que da inicio a una serie de sucesos que al final nos conducirán a la pasión de Cristo y su resurrección. Como veis, hemos dado un salto. El domingo pasado estábamos hablando de Jesús con 12 años en el templo, haciendo preguntas, siendo escuchado por los maestros. Y ahora estamos en un punto en el que, si leyéramos los capítulos anteriores, Jesús ha hecho diversidad de milagros, muchos han oído acerca de él y han presenciado maravillas. En este capítulo podemos ver esa entrada triunfal de Jesús, un texto muy conocido que seguro habéis escuchado hablar de él en muchas ocasiones. De hecho, es uno de los textos que se suele predicar el Domingo de Ramos, ¿verdad? Por tanto, me puedo imaginar que es bastante conocido para muchos de nosotros. Aún así, me gustaría que nos pudiéramos acercar a este texto una vez más, teniendo una actitud dispuesta a que Dios nos hable a través de este texto. Si comparáramos este texto en Lucas con textos paralelos que narran esta misma escena en los otros evangelios, podríamos ver que en este relato se omiten muchos detalles. Yo no sé cuál era la intención de Lucas, pero quizás lo que él quería era compartir lo esencial, lo importante. Y en este texto también encontramos una parte final que no se ve en los otros textos, y es lo que acabamos de leer, que Jesús está frente a la ciudad de Jerusalén y llora. Desde el inicio del texto vemos a Jesús dando unas órdenes muy concretas a dos de sus discípulos. Los envía a buscar un burrito a una aldea y vemos que ellos van, hacen tal cual les ha dicho Jesús y regresan. Y a partir de ahí se describe esa escena. Jesús, sentado en ese burrito, empieza a descender el monte de los Olivos, camino a la ciudad. Esta escena muestra una entrada triunfal, poco triunfal, en lo que viene a ser el sentido humano que nosotros nos imaginamos, que el cine nos ha hecho tener en mente, las series. Cuando yo hablo de la entrada triunfal, lo que pienso es algo por todo lo alto, ¿verdad? Esta escena representa el reconocimiento de un rey, pero como os he dicho, esta entrada era poco común, incluso para aquella gente de la época. Y esto lo sabemos por textos históricos e incluso referencias en la Biblia, en el libro de Reyes, que se describe pues este reconocimiento a los reyes por todo lo alto, como una conquista, como algo de gran auge y que muestra mucho rebomborio, diríamos aquí en España. En cambio, la entrada de Jesús es más bien sencilla. Jesús entró con un burrito, un símbolo que expresa más bien humildad, en vez de un caballo o un carro tirado por caballos, que eso representaría más una conquista, ¿verdad? Haber ganado una guerra y entrar por todo lo alto. En esta escena también vemos que le acompañó gente que colocaba un manto en el camino en vez de un ejército armado, que sería esa imagen que nosotros nos podríamos imaginar, ¿no? de una entrada triunfal con un ejército detrás. Y otro detalle, vemos a Jesús llorar por el pueblo, en vez de regocijarse por haberlos conquistado. Todo esto, para mí, representa una entrada de humildad y es todo lo contrario a lo que podríamos describir si lo comparamos con un poderío militar, con una entrada triunfal
como se conocía hasta ese momento. Y observando esta escena podríamos hablar muchísimo de ella. Podríamos hablar acerca del sentido, del significado que tenían todos estos símbolos, los elementos que aparecen. Sabemos que incluso podríamos decir que todas estas cosas tenían un propósito detrás y ya había sido profetizado anteriormente. Pero realmente en esta mañana me gustaría que pudiéramos centrarnos en los colectivos que estaban allí presentes, en las respuestas que dieron cada uno de ellos a este momento. Vemos al colectivo de los discípulos, se nos habla también de unos fariseos, luego vemos a Jesús respondiendo ahí. Y voy a seguir la cronología, así como en el texto aparece. En el versículo 37 nos habla de que todos sus discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. No sé si te puedes imaginar ese momento. Yo me lo imagino algo como el tiempo de alabanza que hemos tenido esta mañana. Ver a Jesús sentado en ese burrito, entrando a la ciudad y todo el pueblo que allí estaba aclamando, aquellas personas que le acompañaban, algunos de ellos aclamando, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Vemos a este colectivo con gozo, alegres, eufóricos, entusiasmados. Ellos vienen de haber estado un tiempo compartiendo con Jesús. Han visto milagros, han visto sus vidas cambiadas de un día para otro y reconocen a Jesús como el Rey que viene en el nombre del Señor. Es increíble, ¿no? Sus alabanzas reconocen a Jesús como el enviado de Dios, Rey de paz y gloria. Luego vemos el segundo colectivo, el de los fariseos. Si nos acercamos al versículo 39, dice así acerca de ellos: algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Vemos aquí un colectivo que se acerca a Jesús alterado y con una petición muy concreta. Reprende a estas personas. Ellos, desde su postura política, viven constantemente intentando que haya orden, que haya un equilibrio, que no haya demasiada libertad religiosa para no ofender a las autoridades políticas del momento, que en ese momento eran los romanos. Para este colectivo, este acto que están viviendo en este momento les parece un acto imprudente, muy peligroso, porque piensan en que lo que está sucediendo en ese momento podría traer una reacción muy severa por parte de los romanos, de los que gobiernan en ese tiempo. Y si nos pusiéramos en sus zapatos, pues tiene mucho sentido que ellos reaccionaran así, porque en ese momento ellos vivían en opresión y podían ser perseguidos por proclamar a Jesús como Rey, como Señor. Para los fariseos, acallar esa escena era por el bien de todos. Esa era su mentalidad. Esas incomodidades que para ellos representaban que algo pudiera sobrevenirles, les hacía tener una actitud de miedo, de temor, por las consecuencias que podrían traer. Y yo no sé si te puedes sentir identificado con ellos. Quizás hay incomodidades en tu vida, cosas que cuando las ves dices, uy, qué problema aquí.
Y a veces reaccionamos también con tal de que eso no nos traiga malas consecuencias, ¿no? Consecuencias que creemos que pueden ser malas para nosotros. Y después vemos a Jesús. Jesús con una respuesta muy directa a este colectivo. En el versículo 40 dice: os aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Podemos ver a Jesús a favor de ese momento, ¿no? Jesús haciéndoles entender a los fariseos que si los discípulos callan, la creación hablaría, gritaría. Yo no sé si os habéis parado a ver este ejemplo como tal. Yo no sé qué esperas tú de una piedra, pero es como muy significativo, ¿no? Que haya dicho hasta las piedras gritarían. Porque tú de una piedra no esperas nada. No le das valor, no le das significado, no tiene belleza. O sea, cualquier otro elemento de la creación podrías atribuirle algo, ¿no? Te puede transmitir una flor belleza, te puede transmitir alegría, te puede transmitir paz, pero una piedra no tiene significado para nadie, no tiene valor para nadie. Pero hasta eso clamaría si las personas se callaran. Y podemos ver que si eso sucediera, una creación clamaría, proclamaría la autoridad del Señor. Y quiero traerte esta pregunta en este momento. ¿Somos más como los discípulos o como los fariseos? ¿La iglesia es más como los discípulos o es más como los fariseos? Vemos dos colectivos aquí. Los que expresan gozo y alegría, que reconocen que Jesús era el enviado de Dios y lo proclaman rey, o aquellos que tuvieron temor, que prefirieron callar. Jesús con esta respuesta nos deja ver que el no confesar su fe no era la actitud correcta. Y hoy la iglesia quizás está más del lado de los fariseos que de los discípulos. Vemos en Romanos 8:22 cómo dice que la creación gime por la venida del Señor. ¿Cuántas cosas callamos como iglesia? Y tras estas reacciones, vemos a Jesús llorando delante de la ciudad cuando ve a Jerusalén. Y dice el versículo 42, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? He leído un montón de veces este texto. Y cada vez que vuelvo a leerlo, me puedo imaginar a Jesús diciéndote, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Acabamos de ver una escena que representa el reconocimiento de Jesús como rey, pero vemos a Jesús llorando, porque el pueblo vive sin reconocer quién es Él verdaderamente, sin reconocer al verdadero Rey de paz, a Dios hecho hombre, trayendo paz a este mundo. Si volvemos a echar un vistazo al texto,
sí que hubo personas que le reconocieron como tal. Hay muchísimos ejemplos en los evangelios de personas que fueron transformadas cuando se encontraron con Jesús y lo reconocieron. Y aquí vemos a esos discípulos que sí le reconocieron como tal, como rey. Pero también vemos que ellos también dudaron. Si seguimos leyendo en los evangelios, los discípulos también dudaron. Tuvieron momentos difíciles, se olvidaron de las palabras de Jesús, le negaron, incluso le traicionaron. Con esto no quiero decir que ese reconocimiento no fuera genuino. Pero aún los que le reconocieron fueron pocos. Muchos no entendieron el verdadero significado de la venida de Jesús. Para el pueblo judío, el Mesías era esperado de otra manera. Un rey conquistador que los iba a liberar de la opresión. Y Jesús vino a traer un reino de paz. Por tanto, muchos, yo creo que bastantes, fueron como aquellos fariseos que no supieron reconocer el momento que estaban viviendo. Dice el texto que eso les fue oculto. En el versículo 42 dice, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Sus ojos estaban cegados. El verdadero significado de la venida de Jesús estaba oculto como consecuencia de no reconocer quién era el Mesías que había venido a salvarles. Y si trajéramos ese momento a nuestra realidad, yo creo que no estaríamos muy lejos de cómo esas personas reaccionaron. En muchos aspectos, y lo digo con sinceridad, creo que la iglesia de hoy tiene sus ojos cegados. Y hablo de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros tenemos los ojos cegados. Incluso cuando me miro, al estudiar la palabra me doy cuenta que yo también tengo cosas que no me permiten ver quién es Dios en verdad. Y esa ceguera se puede expresar de muchas maneras. Algunos confundimos su reino de paz al pensar que la iglesia debe conquistar al mundo como ya lo ha hecho en la historia. Guerras en nombre de Dios, rebeliones contra los políticos. Y confundimos el reino de paz que Jesús vino a traer. Algunos tenemos temor de proclamar nuestra fe. Quizás si hoy yo te pregunto, tú me dirías, no, yo tengo claro quién soy, yo no diría que no creo en Jesús. Pero es algo tan sencillo como callarte pensando en qué dirán de mí, en no decir nada por las consecuencias que eso te pueda traer, en pensar mejor, paso de esto, que no sea que alguien se burle de mí, que quizás no me cojan en este trabajo y la lista la podríamos hacer muy larga. Algunos encontramos la paz en lugares que no son Dios. Encontramos la paz en la seguridad de un lugar donde vivir, de un trabajo, de una economía estable, de vivir en un país que no está en guerra.
Y todas estas cosas nos dan paz, pero no la verdadera paz que viene de Jesús. Y algunos sí reconocemos quién es Jesús, pero también déjame decirte que las palabras no son suficientes. Porque a veces nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestro corazón muestra lo contrario a lo que decimos. Y esta lista podría tener un largo etcétera. Y en todas estas situaciones, nuestros ojos están cegados a lo que Dios está haciendo, a lo que significó la venida de Jesús a esta tierra. Porque ponemos nuestra esperanza en cosas que no son Jesús. No conocemos lo que verdaderamente produce paz. Los versículos 43 y 44 nos narran lo que le sucedería a esa ciudad. Jesús se lamenta y dice todo lo que le iba a suceder a la ciudad de Jerusalén por no reconocer el día en que Dios los visitó. Quiero leértelo nuevamente. Dice, te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Algunos podrían decir que esto fue un castigo. Para mí es una consecuencia de no reconocer a Jesús como el Rey de paz, el Rey de la verdadera paz. Y leyendo este texto, muchas veces yo lo había leído, lo había pasado por encima, pensando, bueno, pues eso fue lo que le sucedió a esta ciudad. Pero esta vez el Señor me revelaba que esto no está tan alejado de nuestra realidad hoy. Se mencionan 5 cosas. Hay 5 verbos aquí que os quiero recordar. Dice, tus enemigos levantarán un muro, te rodearán, te encerrarán por todos lados, te derribarán y no dejarán ni una piedra sobre otra. No sé si estos verbos a ti te dicen algo, pero describen muy bien los tiempos de hoy. Esa ceguera de la que os hablaba, de no reconocer quién es Jesús con la convicción de que Él es el único Rey, el verdadero Rey capaz de traer la paz a nuestras vidas, provoca estas cosas en nosotros. Y yo me analizaba y pensaba, ¿en cuántas veces en mi vida se han levantado muros que no me permiten ser quien soy yo? No me permiten ser vulnerable. Estos muros muestran apariencias. Incluso estos muros no me dejan ver lo que hay alrededor. No me dejan ver todo lo bueno que Dios tiene para mí. Nos encierran. Muchas veces me he sentido rodeada. Nos sentimos rodeados. En momentos de crisis, las dificultades pues, nos impiden ver con claridad, sentimos opresión, lo vemos todo de negro, nos angustiamos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido encerrados por todos lados, limitados? De golpe un día te sientes que estás estancado, que estás encerrado, que no sientes libertad, que no eres capaz de vivir en plenitud. Nos derribamos
perdemos la fe, la esperanza, dudamos si realmente Dios está ahí. Y nos destruyen. El enemigo nos destruye, no queda piedra sobre piedra. Olvidamos quiénes somos, no nos reconocemos, nuestra identidad como hijos de Dios se ve afectada. Yo no sé si a ti esto te suena, te es familiar, pero esto es una descripción de lo que vivimos o podemos vivir cada uno de nosotros. Reconocer a Jesús como el enviado de Dios es más que solo palabras. Es más que palabras de alabanza. Hace falta un cambio en el corazón. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Su reino de paz no fue conquistar con poderes, ni armas, ni rebeliones. Su reino de paz fue conquistar corazones, transformar el corazón de las personas. Y creo que eso también es a lo que hemos sido llamados como iglesia. Reconocerle a Él como el único que puede traer verdadera paz y dar a conocer eso a los demás. Dios tenía un plan de salvación para la humanidad y envió a su Hijo a cumplir con todo detalle ese plan y así traernos salvación. Su plan era perfecto, pero no todos hemos reconocido a Jesús como el verdadero Rey de nuestras vidas. Y nuestras palabras quizás dicen unas cosas, pero nuestros corazones no le pertenecen, no dicen lo mismo. Y para los que tomáis nota, quiero lanzaros 2 preguntas para esta semana. Que incluso quiero que te tomes tiempo de reflexionar ahora mismo. La primera es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Quizás es una pregunta muy obvia, pero quiero que seas sincero contigo mismo. Quizás decir quién es Jesús para ti son muchas palabras de alabanza, pero tu corazón no responde a ello. Entonces, quiero invitarte a que puedas hacerte esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Y la segunda es, ¿qué significado tiene para ti que Jesús te haya visitado? Que Jesús te haya visitado. ¿Qué significado tiene? ¿Eres capaz de verlo? Quizás lo viviste como un momento muy especial y muy bonito el día que reconociste como tu Dios a Jesús por primera vez. Pero creo que eso es algo, ese reconocimiento es algo que debemos reafirmar cada día. Cada día, porque somos como aquellos discípulos, se nos olvida, dudamos, incluso le negamos. Déjame decirte que uno no se da cuenta de que no ve hasta que se pone gafas, ¿verdad? Entonces tienes que ser así de sincero, porque quizás tú mismo dices, no, sí, yo lo tengo claro. Pero quiero animarte que dejes que su palabra y el reconocerle a Él como el único Rey sean esas gafas que te saquen de tu ceguera. Porque esa ceguera está haciendo que a día de hoy no puedas ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Y te invito que puedas esta semana
pensar, analizar en tu vida si te está pasando como esa ciudad de Jerusalén. Quizás hay muros que el enemigo ha levantado para hacerte creer mentiras. Has dejado a Jesús en segundo plano porque tienes paz en otras cosas. Tienes un buen trabajo, tienes una casa. Quizás has sido rodeado, destruido, roto por dentro y te sientes así, que no queda piedra sobre piedra en tu vida. Y necesites dar ese paso, ver a Jesús, permitirle que Él te transforme, te restaure. Y quiero recordarte que las palabras no bastan. Tu corazón también debe dejar ser transformado por Él. Y os quiero invitar a tener un tiempo de reflexión ahora. Tómate unos minutos. Quizás te has sentido más o menos identificado con esto, pero creo que es un buen momento para que te mires hacia adentro, seas sincero, puedas tomar notas si lo necesitas, puedas orar a nivel personal y dejes que el Señor te ministre.